empleados, cualquier tipo de empleados, o también clientes que son o perciben ingresos por ingresos asimilables a salario. Estos ingresos asimilables a salario son prácticamente empleados también, solamente que este tipo de sueldos principalmente los tienen los profesionistas, los cuales, bueno, pues brindan algún servicio profesional a una empresa, pero bajo un contrato de empleo como tal. Entonces, por eso se llegan a conocer como asimilables a salario, porque es una nómina normal, pero por un servicio profesional que están recibiendo. Este tipo de ingresos, a diferencia de los ingresos como profesionistas de honorarios, la diferencia es de que el profesionista que tiene ingresos por honorarios no tiene un contrato de empleo con algún tercero, sino que este recibo de honorarios o factura de honorarios lo que hace es ser un comprobante de los servicios profesionales que el profesionista ofrece y hace sobre lo que es la retención de impuestos al tercero al que le está brindando sus servicios. No es como un empleo. Entonces, esta parte de asimilables a salario es muy importante que identifiquemos esta diferencia porque podemos tener asimilables a salario que sean más bien recibos de honorarios por el tipo de retención que puedan estar teniendo, a diferencia de un asimilable que tenga un contrato de empleo con un tercero. Y bueno, pues después tenemos a los clientes pensionados, que bueno, pues como su nombre lo dice, son aquellos clientes que ya tienen lo que es el ingreso, una percepción de una pensión recurrente, regularmente es de manera mensual. Y bueno, pues este tipo de empleados también, de pensionados, también tienen recibos de pensión o bien estados de cuenta donde reciben el pago de la pensión correspondiente. A este tipo de clientes tenemos dos metodologías disponibles para el cálculo del ingreso. La primera es los recibos de honorarios o de pensiones, los cuales, bueno, pues si son timbrados, vamos a requerir de un mes de recibos timbrados para poder hacer el cálculo del ingreso. Vamos a ver más adelante qué pasa si este recibo no viene timbrado, qué alternativas tenemos para ese tipo de clientes. Y bueno, pues si vienen timbrados, cuántos, se reduce mucho el número de documentos que solicitan. O los estados de cuenta, donde vamos a estar requiriendo de 3 meses, donde se reflejen los depósitos de la nómina para poder hacer el cálculo del ingreso. En esta parte es muy importante mencionar el tema de la vigencia de los documentos. En el tema de los recibos de nómina, la vigencia del recibo más reciente no debe de exceder de un mes. Y en el caso de los estados de cuenta, el estado de cuenta más reciente no debe de exceder de una vigencia de 45 días naturales a la fecha de que estamos evaluando el crédito. Esta vigencia es muy importante que se aseguren de enviar sus documentos, se esté cumpliendo, de manera que nos va a ayudar muchísimo en mitigar el riesgo de que el cliente tenga lo que es esa fuente de ingresos al momento de estarle otorgando un crédito. Entonces, esta vigencia es importante tenerla siempre presente para evitar algún retrabajo posterior. Y bueno, pues como les mencionaba, una parte importante es la diferencia de un recibo de nómina a otro tipo de documentos que llegan a presentar ciertas similitudes. Entre estas, bueno, pues el formato llegan a ser muchos campos muy similares. Sin embargo, bueno, el contenido de los documentos es lo que los va a diferenciar de uno y de otro. En el caso de un recibo de nómina, bueno, pues hay muchos recibos que nos dicen como tal, en la parte de la descripción, en la parte superior, que son recibos de nómina, pero hay documentos que no indican esta descripción y que tenemos que revisar el detalle o el contenido del documento para asegurarnos que es efectivamente un recibo de nómina y que no estamos tomando algún documento que tenga algunos rasgos similares. Por ahí me comentaban, oye, si trae el folio fiscal o el código QR, ¿lo puedo tomar como recibo de nómina? La respuesta es no. Este código QR o folio fiscal no es una característica única de un recibo de nómina. El recibo de nómina, al ser un comprobante fiscal, debe de incluir esta información, pero como otros comprobantes fiscales, pues deben de compartir este tipo de información fiscal, porque esto lo requiere la entidad, ahora sí que del SAT, con la cual, bueno, pues va a estar conteniéndose la retención del impuesto correspondiente.
Entonces, ¿qué es lo que nos va a diferenciar principalmente un recibo de nómina a documentos que son muy similares en contenido o en características, pero que, bueno, pues la funcionalidad o el uso que le vamos a dar es diferente? En el caso de un recibo de nómina, bueno, pues principalmente los datos más particulares que vamos a identificar va a ser que trae el puesto del empleo, puede llegar a tener lo que es el número de seguridad social, puede traer la fecha de alta o de incorporación del empleado a la empresa. Este, Son algunas de las características que, si bien no es un hecho de que lo tenga que tener 100% obligatorio, bueno, pues son datos de que regularmente los vamos a encontrar en un recibo de nómina. Después vamos a tener el tema de las percepciones. ¿Qué es lo que está amparando este recibo o este documento sobre lo que es el pago que está recibiendo esta persona? En el caso de los recibos de nómina, pues vamos a tener que principalmente no va a faltar en la parte de las percepciones el concepto por sueldos o salarios, y en la parte de impuestos, aquí es donde vamos a encontrar las principales diferencias entre uno u otro documento. En el caso de un recibo de nómina, vamos a encontrar como impuestos principales lo que es el impuesto al ISR o al ISPT, y en el caso de un recibo de honorarios, bueno, pues el principal impuesto que vamos a tener va a ser el IVA y el impuesto del ICR. Nótese que aquí que el impuesto del ICR, bueno, pues se comparte entre lo que es el recibo de nómina y el recibo de honorarios. Sin embargo, el que va a diferenciar cuándo es un recibo de honorarios es el impuesto del IVA. Recordemos que este recibo de honorarios es el que emite el mismo profesionista y lo emite como comprobante del sueldo que está recibiendo o del ingreso que está percibiendo a quien está brindando los servicios profesionales. Recordemos que un recibo de honorarios es un médico, es un arquitecto, es un ingeniero, es un contador, un abogado que trabaja de manera independiente y que ofrece sus servicios a un tercero, y que el recibo de honorarios o factura de honorarios no hace otra cosa más que ser el comprobante fiscal de la recepción de ese ingreso y de la retención del impuesto correspondiente. Y bueno, después vamos a tener lo que es el tema de las facturas. En el tema de las facturas, pues estos regularmente nos las van a dar cuando compramos algún bien o servicio, y estas facturas pues las vamos a poder, como características importantes, es el tipo de impuesto, el cual regularmente va a ser el tema del IVA o el IEPS, que van a ser los impuestos principalmente que vamos a identificar con estos documentos. Entonces, muy importante, estos documentos van a compartir ciertas características que los van a hacer similares, pero el origen y el destino de cada uno de estos documentos es totalmente diferente. Entonces, no nos vayamos a confundir y no vayamos a tomar un recibo de honorarios como de nómina, porque obviamente la información es totalmente diferente. Bien. En el tema del timbrado, vamos a llamar como recibos timbrados aquellos recibos que tengan el folio fiscal. El folio fiscal no es otra cosa más que una cadena de alfanumérica de números y letras que están agrupados en cinco bloques, y este folio fiscal lo vamos a poder encontrar ya sea de manera de texto en el documento, o bien al momento de escanear el código QR que lo lleguen a incluir, nos puede mostrar esta información. De cualquiera de las dos formas que podamos obtener el folio fiscal, vamos a llamar que nuestro recibo de nómina se encuentra timbrado. Si no tenemos forma de identificar este folio fiscal o sí, el folio fiscal como tal, tendremos que tomar como un recibo de nómina no timbrado, para que dependiendo de esto podamos tomar la metodología que corresponde a nuestro recibo. Este folio fiscal lo que nos va a permitir es, a través de consultar en el portal del SAT la información del recibo de nómina, de manera que podamos tener la versión digital del contenido del documento. Esto significa que, bueno, pues ahí nos vamos a encontrar quién generó ese recibo de nómina, quién es el empleado que está siendo el receptor de ese recibo de nómina, en qué fecha se lo otorgaron, por qué monto le dieron ese documento. Y bueno, esta información nos tendrá que coincidir contra el recibo que estamos recibiendo físicamente o en fotocopia por parte del cliente. Esta información es la que vamos a obtener con el folio fiscal o el timbrado, y por eso es que le vamos a dar un valor importante en caso de que lo incluya nuestro documento.
Muy importante, la información fiscal del documento, cuando hagamos esta consulta, debe de estar el estatus del CFDI como vigente. En el caso de que tengamos algún otro estatus diferente como cancelado, bueno, pues eso significa que el documento pudo haber cambiado por error por parte del empleador, que sustituyó un documento por otro. Y en el caso de que esté cancelado, bueno, pues vamos a tener que verificar con el cliente si hay algún documento o recibo que se haya expedido posteriormente, o bien asegurar que tengamos el depósito de nómina correspondiente a ese documento. Y bien, de acuerdo a la normativa, hoy en día, dependiendo del tipo de recibo que tengamos, tenemos diferentes escenarios en el cual vamos a requerir ciertos documentos a nuestro cliente. Cuando hablamos de recibos de nómina timbrados, ya mencionábamos hace un ratito a qué le vamos a llamar timbrados, a lo que tengan folio fiscal o CFDI. A ese tipo de documentos le vamos a llamar timbrados y vamos a requerir solamente un mes de recibos de nómina. Y si mi recibo no se encuentra timbrado, tenemos diferentes escenarios, los cuales pueden llegar a aplicar y van a depender cada escenario de dónde trabaja nuestro cliente. En el primer escenario, bueno, pues si nuestro cliente trabaja en una dependencia de gobierno y su recibo de nómina no está timbrado, para ese tipo de cliente le vamos a requerir de un mes de recibos de nómina más un mes de estados de cuenta donde se reflejen los depósitos de nómina correspondientes. El siguiente escenario va a ser para trabajadores que laboren en el sector privado, pero que tengan la nómina con Banorte. Para este tipo de clientes vamos a requerir de un mes de recibos de nómina más un mes de estados de cuenta de Banorte donde venga coincidencia de los depósitos por nómina correspondientes. Y el tercer escenario, bueno, pues va a ser para trabajadores del sector privado que no tengan su nómina en Banorte. Para ese tipo de clientes vamos a estar requiriendo de 3 meses consecutivos de recibos de nómina, más 3 meses consecutivos de estados de cuenta de otros bancos donde se reflejen los depósitos de nómina de los recibos. Estos tres escenarios es los que tenemos disponibles para casos donde no estén timbrados los recibos y esto es, como les comentaba, por el beneficio que nos va a dar el timbrado al corroborar la información. En este último tercer escenario, que requiere 3 meses de recibos y 3 meses de estados de cuenta, si el cliente o ustedes deciden mejor quedarse solamente por la metodología de estados de cuenta nómina, pueden hacerlo para evitar mandar 3 meses de recibos y 3 meses de estados de cuenta. Con los puros estados de cuenta se puede realizar el cálculo del ingreso. Es muy importante mencionar que el cálculo del ingreso para estos clientes con los recibos de nómina que nos incluyan un mes, bueno, pues vamos a estar considerando el 100% de sus percepciones recurrentes menos impuestos en base a lo siguiente. Bien, ya el cálculo del ingreso como tal de un recibo de nómina, como mencionábamos, ya revisamos que efectivamente nuestro documento sea un recibo de nómina y que no tenga o no estemos tomando algún documento similar. El segundo paso va a ser verificar la periodicidad de pago que tenga nuestro cliente en su recibo de nómina. Muy importante, regularmente los recibos van a tener el periodo de pago o bien el concepto de pues, pago quincenal, semanal, mensual, el cual, bueno, pues debe de ser coincidente con la periodicidad de pago que nos está detallando el recibo. Después de esta parte nos vamos a ir a analizar las percepciones y las deducciones que tengamos en nuestro documento. En el caso de las percepciones, vamos a tomar todas las percepciones que sean recurrentes en cada recibo. ¿Qué significa esto de recurrentes? Bueno, pues si a mi cliente le pagan de manera quincenal y mi recibo de nómina está timbrado, la normativa me dice que requiero un mes, que serían 2 recibos. Entonces voy a tomar como recurrente percepciones que se encuentren en cada uno de mis 2 recibos que estoy teniendo. Si en un recibo viene y en otro no, pierde esa recurrencia y ya no lo voy a tomar en cuenta para este cálculo que estoy haciendo. Entonces, en esta parte, lo que primero que tengo que revisar es la recurrencia de mis percepciones. Entonces, iniciamos con el tema del sueldo, pues el sueldo es una percepción recurrente porque viene en ambos recibos de nómina, por lo cual lo vamos a considerar, lo marcamos como que lo vamos a considerar. Después viene la prima vacacional. La prima vacacional es un concepto estacional el cual no es recurrente porque viene en un recibo y en otro no. Al no tener esta recurrencia, lo vamos a dejar fuera de esta metodología del ingreso.
Después tenemos los vales de despensa. Los vales de despensa en mi ejercicio sí vienen en ambos recibos, por lo cual son recurrentes y sí los voy a marcar que los vamos a tomar para el cálculo del ingreso. Después tenemos los fondos de ahorro. Este fondo de ahorro en mi ejercicio no es recurrente, viene en una quincena, en otra no, por lo cual no es recurrente y queda fuera de esta metodología. Después voy a analizar lo que son la parte de las deducciones. En la parte de deducciones voy a verificar si tiene descuento por IMSS. En el caso de que tenga este descuento por IMSS, voy a verificar que en el resto de las deducciones no venga una deducción por algún subsidio que tenga el empleado como parte de una prestación de la empresa, en donde le estén subsidiando este descuento. Si bien este subsidio, el descuento del IMSS no se toma, se omite porque nada más sería informativo, pero solamente en el caso de que no tenga esta prestación o este subsidio, vamos a tomar en cuenta esta deducción. Después vamos a tomar en cuenta también todos los créditos que se reflejen en el recibo de nómina. Estos créditos los vamos a considerar para el cálculo del ingreso siempre y cuando no se encuentren ya reflejados en el reporte de buró de crédito. Si ya se encuentran en el reporte de buró, para el cálculo del ingreso los vamos a omitir para evitar afectar de manera doble esos créditos. Entonces aquí es muy importante verificar créditos que estén en el recibo, ver que no estén en el reporte especial de buró. Si no vienen en el reporte especial de buró, porque hay algunos empleadores que parte de sus prestaciones es darles créditos a sus empleados y estos no se reflejan en buró, entonces sí vamos a tomarlos en cuenta para el cálculo del ingreso. Entonces aquí tenemos el crédito de Infonavit. Sin embargo, este crédito de Infonavit, recordemos que no al momento, no el 100% de los créditos de Infonavit están reportando buró. Ya la gran mayoría ya reporta buró, sin embargo, hay escenarios donde todavía no reporta buró y si es ese el caso de nuestro cliente, tenemos que tomarlo para el cálculo del ingreso. Después tenemos un ingreso también recurrente, que es una deducción recurrente, que es la pensión alimenticia. Estas pensiones alimenticias cada vez es más recurrente encontrarla en los recibos de nómina. En caso de presentarse, deben de considerarse como parte del cálculo del ingreso. Una vez que ya detectamos nuestras percepciones recurrentes y nuestras deducciones, nos vamos a pasar a lo que es ya el cálculo como tal. Para este cálculo ocupamos una calculadora interna, el cual, bueno, pues vamos a vaciar la información en base a lo siguiente. Tenemos del lado izquierdo nuestro recibo de nómina que recibimos para el trámite y del lado derecho tenemos la calculadora de ingresos. Vamos a ir ingresando la información en base a los campos de acuerdo al escenario que tengamos en el recibo de nómina. Recordemos que aquí estamos haciendo el cálculo de percepciones recurrentes, ¿sale? El resto de las percepciones existen escenarios de cálculo diferentes, los cuales vamos a revisar en un momento, pero ahorita estamos tomando la metodología de ingresos recurrentes. Entonces, en nuestra calculadora vamos a vaciar lo que es el tema del ingreso nominal. Este ingreso nominal, bueno, pues corresponde al sueldo. Entonces, vamos a vaciar aquí el importe que tengamos por sueldo. Después viene en la calculadora el campo de séptimo día. En nuestro recibo de nómina no tenemos esta percepción, por lo cual se queda vacío. Después viene la deducción por descuento de IMSS y de Infonavit. En nuestro escenario tenemos descuento de IMSS y también tenemos crédito en Infonavit, pero en nuestro escenario el crédito en Infonavit ya viene en buró, por lo cual solamente voy a capturar el importe correspondiente a la deducción del IMSS. El del Infonavit ya viene en buró y ya no lo voy a tomar aquí para evitar duplicarlo. Si existiera algún otro crédito que no está reflejado en buró, aquí es donde vamos a ingresar ese importe para que pueda deducirse en nuestro cálculo del ingreso. Después viene el campo de otras deducciones. Aquí en la parte de otras deducciones vamos a capturar el importe que corresponda a la pensión alimenticia, que sean los 19,000 pesos. Compensación garantizada, en nuestro caso no viene. Y en la parte de ayudas vamos a capturar el total de percepciones adicionales que podamos estar teniendo en nuestro recibo, que en nuestro caso son los vales de despensa. Por eso capturamos aquí el importe correspondiente. Posteriormente vamos a elegir el periodo de pago de nuestro cliente de acuerdo al recibo de nómina, que nuestro ejercicio es quincenal. Le vamos a dar en la opción de calcular y de esta forma vamos a estar teniendo el ingreso bruto y el ingreso neto a considerar al cliente con este recibo de nómina.
Después, bueno, pues como tenemos percepciones que no son recurrentes, es decir, les pueden pagar una quincena sí, una quincena no, o un mes sí, otro mes no, o pueden tener bonos con cierta periodicidad, también vamos a poderles tomar esas percepciones, pero con otra metodología de cálculo del ingreso, es decir, de manera independiente a la que haríamos por el sueldo. Y aquí va a depender mucho del tipo de concepto y de la recurrencia que podamos tener en esa percepción. Hablando en el tema de premios de puntualidad, premios de asistencia o similares, aquí tenemos una regla que es si estos conceptos son similares en periodicidad y en monto, ¿qué significa esto? Bueno, pues que cada quincena o cada mes le depositan 500 pesos, bueno, pues cumple con esta regla y cuando tengan esta periodicidad en monto y en fecha, vamos a requerir de 3 meses de recibos y si no cumplen con esta regla, vamos a requerir de 6 meses de recibos para poder hacer el cálculo de estas percepciones. El ingreso que vamos a tomar de estas percepciones va a ser el promedio de estas al 70% y debemos de considerar que la periodicidad máxima permitida es el periodo trimestral. Para el caso de bonos, premios, comisiones, incentivos diversos, para este tipo de conceptos vamos a requerir las dos últimas ocurrencias del incentivo. Aquí la periodicidad máxima va a ser anual y en el caso de que la periodicidad sea menor a mensual, vamos a estar requiriendo de los últimos 2 meses. Para estas percepciones, el cálculo lo vamos a estar realizando al 100% sobre el promedio de estos conceptos. Y bueno, vamos a tener también depósitos recurrentes que podemos tener por empresas pagadoras. Para este tipo de clientes vamos a requerir de recibos de nómina y de estados de cuenta los últimos 6 meses consecutivos. Y aquí el cálculo va a depender mucho de cómo se refleje el SPEI o el depósito de la empresa en los estados de cuenta. Si el SPEI indica el nombre de la empresa, vamos a poder tomar estos depósitos como nómina y se van a tomar el promedio al 100%. Y en el caso de que el SPEI no incluya el nombre de la empresa, vamos a estar tomando estos depósitos al 70%. Importante mencionar que la declaración anual para los clientes asalariados no es un comprobante de ingresos actualmente permitido por normatividad, por lo cual no deberemos de considerar este documento para el cálculo del ingreso. Vamos a hacer un zoom al cálculo de recibos con percepciones no recurrentes. ¿Cómo haríamos ese cálculo? Es decir, para todos aquellos clientes que tienen bonos, premios, que bueno, tienen una periodicidad de pago, bueno, pues como lo decíamos hace un momento, la normativa nos indica que vamos a requerir de las dos últimas ocurrencias del bono. Y aquí, muy importante mencionar que la periodicidad máxima para tomar estos bonos es bonos anuales. Si tenemos algún cliente que tenga un bono bianual o más de 12 meses, ese tipo de percepciones quedan fuera. Tendrán que escalarse los casos a riesgos para que se revise alguna posible viabilidad para esos casos. Sin embargo, bueno, pues la metodología de cálculo sería la siguiente. Aquí vamos a requerir, decíamos, las dos últimas ocurrencias del bono y vamos a tomar estas al promedio mensual del 100%. Y aquí vamos a tener dos escenarios. El primer escenario que tenemos que tomar para este tipo de clientes va a ser, una vez que tenemos las dos ocurrencias o los recibos de nómina de donde se reflejan cada uno de los bonos, es decir, si yo tengo un cliente que le depositan de manera anual un bono, pues voy a requerir el bono de este año y el bono del año anterior, ¿sale? Esas van a ser mis dos ocurrencias o mis dos recibos donde encuentro este bono. Y bueno, pues aquí vamos a identificar este primer escenario donde si el bono se encuentra solo, es decir, el recibo de nómina solamente incluye el pago del bono, no incluye el pago de la quincena corriente que pudo haber tenido en ese momento el cliente, sino que le dan al cliente un recibo de nómina de manera independiente